Corriendo. Buenas noches con todos. Estamos el día de hoy con el doctor Robinson Rubén Vela Espinosa, que nos está acompañando el día de hoy para poder abordar el tema de la tipificación del terrorismo urbano en el marco del derecho penal peruano. El doctor Robinson Vela es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con título de segunda especialidad en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios, así como una maestría en Derecho Procesal también en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en Sistemas de Justicia y Racionalidad por la Universidad de Girona, España. Cuenta con muchos conocimientos sobre el tema y el día de hoy nos va a, a poder orientar respecto a este tema tan álgido que estamos viviendo. En primer lugar, doctor, ¿cuál cree usted que pueden ser las principales implicancias prácticas de esta ley recientemente aprobada en estos días respecto a los procesos penales? Por ejemplo, en la calificación de delitos como robo agravado, que ahora de repente podrían enmarcarse bajo la figura de terrorismo urbano. ¿Qué implicancias considera usted que se vienen de acuerdo a la tipificación de esta ley? Buenas noches, Alison, y a todo el grupo. Muy agradecido de que me hayan podido convocar. En relación a la primera pregunta, en primer lugar, teniendo en cuenta que es un tipo penal que se encuadra dentro de los delitos que defienden el bien jurídico de paz o tranquilidad pública, sin embargo, debido a la práctica legislativa que se ha usado para la tipificación de este delito, considero que en muchos casos va a ser bastante preocupante el debate en relación a el concurso ideal o concurso aparente en relación con otros delitos, ya sea el mismo delito de robo agravado, extorsión o sicariato, toda vez que bajo el principio de especialidad o el principio de consunción, el derecho penal, en cumplimiento de los principios, el principio de legalidad o de especialidad, va a preferir el delito que proteja de manera más adecuada el bien jurídico acorde a los hechos concretos. Entonces, en este caso, podría ocurrir una doble criminalización de una misma conducta. Hay que tener en cuenta que cuando hay una sola conducta que puede tipificar uno o más delitos, estamos frente a un concurso ideal. Si hay conductas distintas, estaríamos frente a un concurso real y ahí sería mucho más fácil resolverlo. Pero a mi parecer, y de acuerdo a cómo está tipificado el delito, podría haber un concurso ideal o un concurso aparente con delitos que ya están regulados, como es el robo agravado, extorsión o sicariato. En ese sentido, habría que verificar de manera adecuada cómo van a venir aplicándolo los fiscales que califiquen los casos y eventualmente los jueces que tengan que resolver los pedidos fiscales. Y por otro lado, considero que debido a que se ha elegido la pena concreta como la cadena perpetua, ahí sí existiría un problema un poco eh, más grave en relación a la carga procesal porque habrían una ingente cantidad de delitos que ya tendrían una prognosis de pena con los cuales se habilita el fiscal a pedir prisión preventiva. Entonces esto generaría en cierto modo mucha más carga procesal, ¿no? Y quizás en relación a la indeterminación de cierto aspecto o cierta parte de la tipificación, cuando se usa el término de zozobra o terror, eh, sí considero que va a haber un debate jurídico bastante amplio, ya sea a nivel de Corte Suprema o inicialmente a nivel de juzgados de investigación preparatoria o juzgados de primera instancia, en relación a qué podemos entender por zozobra o terror, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias jurídicas. En principio, se generaría un debate bastante amplio en relación a la indeterminación y, por otro lado, en relación al concurso de delitos. Listo, doctor, muy buenas noches. Como segunda pregunta, ¿usted considera que las penas propuestas, incluso la cadena perpetua, son adecuadas y proporcionales a este tipo de delito? Muchas gracias por la pregunta. Mi respuesta es no y básicamente mi justificación está en relación a que un principio básico del derecho penal y también del derecho de ejecución penal es el principio de proporcionalidad. Aquí tenemos que se ha optado directamente por la cadena perpetua sin tener en cuenta
el estado de cosas inconstitucional en relación al hacinamiento carcelario. Es un tema en relación a política criminal que debe ser tomado en cuenta previo a la graduación de las penas. Por otro lado, se tiene el principio de lesividad, el cual se verifica que determinadas conductas, por ejemplo, eh, el homicidio, no en todos los casos tiene penas de cadena perpetua, solamente en determinados casos. Entonces, verificamos el legislador está protegiendo de manera mucho más lesiva la paz o tranquilidad pública por sobre la vida, teniendo en cuenta que es el bien jurídico, al menos en un Estado constitucional de derecho, entre los más importantes, ¿no? La vida y la libertad. Sin embargo, tenemos un legislador que a un delito que protege el bien jurídico, paz o tranquilidad pública, le pone cadena perpetua. Por otro lado, también eh, considero que incluso podría traer problemas eventuales, ya sea a nivel de Tribunal Constitucional o incluso en relación a un control difuso que se pueda aplicar, porque tenemos ya un antecedente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es el caso Mendoza versus Argentina, en el cual se cuestiona la aplicación automática de cadena perpetua porque desconoce el fin resocializador de la pena, que es el fin que está en la Constitución, que está en el Código de Ejecución Penal. Entonces, si optas directamente, sin graduación alguna, por la pena de cadena perpetua, es decir, que estás renunciando en lo absoluto a la finalidad resocializadora, más aún cuando ya este año incluso han habido leyes donde se habilita que menores de 17 años, entre 17 y 21 años, puedan ya ingresar a las cárceles, establecimientos penitenciarios para adultos. Entonces, se pierde de vista totalmente la finalidad principal de la pena, que es la finalidad resocializadora. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, por la tercera pregunta, doctor, quisiera decirlo. ¿Considera usted que existen vacíos legales en la tipificación del terrorismo urbano? Sí, 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 sí. Realmente viendo el tipo penal, incluso más allá de haciendo mención a la zozobra, se habla de zozobra o terror en la población o una parte de ella. ¿Qué nos trae con eso? Como cualquier tipo penal, si bien a nivel legislativo está expuesto de manera abstracta, cuando estamos en un proceso es el fiscal que tiene que acreditar ello. Entonces, lo más difícil de probar siempre son los estados mentales o conceptos indeterminados como miedo, como terror en la población. Ahí habría un problema tanto de indeterminación jurídica sobre qué significa zozobra, porque es un término que puede ser un poco ambiguo, y por otro lado, cómo se va a acreditar la zozobra en la población. ¿Cómo lo harían? ¿Traerían a declarar personas que digan sí, me he sentido asustado? O qué grado, qué intensidad de terror se necesita para tener por acreditado la zozobra? Eso por un lado. Por otro lado, eh, la verdad, el bien jurídico protegido no sé si se condice realmente con la técnica legislativa que es usado, porque ya tenemos otros delitos que estarían protegiendo bienes jurídicos similares, ¿no? Organización criminal, sicariato. Al parecer estaríamos llenándonos de delitos pero que no aportarían en la resolución de casos concretos, ¿no? Entonces sí considero que existen vacíos legales en la tipificación del terrorismo urbano que más allá de ayudar a esclarecer la práctica judicial concreta, nos podría llegar a entorpecer, ¿no? Básicamente, esa sería la respuesta. Gracias. Gracias, estimado doctor. Agradecemos la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, Gracias, por todos chicos. sus conocimientos, su sapiencia, que como futuros abogados nos va, y como autores de este informe nos va a servir mucho. Le agradecemos, doctor, por su participación. Gracias a Gracias, ustedes, doctor. chicos. Gracias, doctor. Muchas gracias por